tardes a todos. Deciros que estoy muy contento de poder estar en esta tarde aquí con vosotros. Qué bien. Y que es un privilegio que os acordéis de mí y que me deis esta oportunidad de poder compartir la palabra por medio de este medio tan hermoso. Y darle gracias a mi hermano Félix, que fue él quien me lo propuso. Y deciros que he venido con mucha ilusión pues para poder compartir la palabrica del Señor. Qué bien. Y dar un saludo a todos aquellos que están ahí al otro lado viéndonos, escuchándonos y compartiendo el programa con nosotros. Me hace mucha ilusión saber que estáis ahí. Y nada, deciros que desde que el hermano Félix me propuso de compartir la palabra y compartir el programa, hubo un tema que vino a mi corazón y es lo que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Es un tema muy importante en la Escritura, es principal dentro de la Escritura y es un tema que para los creyentes es de vital importancia. De hecho, literalmente es un tema de vida o muerte. Es un tema de vida o muerte. Hoy quiero hablarte sobre la Santa Cena del Señor. Es un tema que se predica poco, siendo tan importante como es, se predica poco. Y hoy el propósito mío de hablarte sobre este asunto, yo quisiera que hoy me diese Dios la gracia de poder conseguir tres cosas con la palabra, y es poder expresar y hacer, digamos, entender qué quiere decir o qué representa lo que estamos haciendo al participar de la Santa Cena, qué importancia tiene y tercero, qué peligros conlleva. Porque el acercarse a la Santa Cena cada semana conlleva bendiciones muy grandes, pero tenemos que saber que cuando uno se acerca a la Santa Cena, a la Santa Mesa del Señor, también se está acercando a peligros muy grandes, ¿vale? Esto no se puede tomar a la ligera, no se puede hacer de cualquier manera. Por eso tenemos que entender el asunto, para que cuando nos acerquemos a la mesa del Señor, esta mesa no sea de bendición y no de maldición. En el nombre santo de Jesús. Amén. Quiero leeros la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 23. Dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. A la palabrica del Señor. Bien, aquí la palabra nos presenta el tema de la Santa Cena. Jesús estableció la Santa Cena en una noche de Pascua. Una noche de Pascua que estaba celebrando con sus discípulos. Esa misma noche era la noche que tenía que ser entregado a la muerte. Y en esa misma noche que tenía que ser entregado a la muerte, se encuentra allí celebrando la Pascua, y dice la palabra que fue esa misma noche donde establece la Santa Cena para el Señor. Alabado sea el bendito nombre de Dios.
Lo primero que la palabra nos está señalando con el hecho de que la Pascua o la Santa Cena, Jesús la establece en una noche de Pascua, lo primero que el Señor nos está señalando con este acontecimiento es que la Santa Cena y la Pascua son una misma cosa. Son una misma verdad, apuntan en una misma dirección. La Pascua y la Santa Cena son como la cara y la cruz de una misma moneda. Alabado sea el bendito nombre del Señor. La Pascua le fue entregada al pueblo de Israel y la Santa Cena le ha sido entregada a la iglesia del Señor. Y tenemos que entender que la iglesia e Israel son dos pueblos diferentes, pero aunque son dos pueblos diferentes, tenemos que saber que los dos pueblos le pertenecen a Dios de una forma única, total y absoluta, pero también tenemos que saber que aunque los dos le pertenecen a Dios de una forma única, total y absoluta, cada uno de estos pueblos tiene su identidad, tiene su propia faceta y su propio lugar dentro del programa y dentro del plan que Dios ha establecido. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Claro, tenemos que entender que dentro de este programa donde cada pueblo tiene su lugar, ¿vale? Tenemos que saber que estos dos pueblos son dos focos de revelación por los cuales Dios a lo largo de la historia se ha ido manifestando a la humanidad. Y por medio de estos pueblos Dios se ha dado a conocer en muchos sentidos. Ahora al pueblo de Israel Dios le entrega la Pascua. Ya a la iglesia Dios le entrega la Santa Cena del Señor. Pero tenemos que entender que tanto la Pascua como la Santa Cena son una misma cosa, apuntan en una misma dirección y hacia un mismo evento. Están apuntando tanto lo uno como lo otro al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el nombre santo del Señor. Aleluya. Por eso, para entender la santa moneda que hemos recibido, la Santa Cena que celebramos cada domingo en nuestras iglesias, no solamente tenemos que irnos al Nuevo Testamento, sino que tenemos que irnos también al Viejo para entender la Pascua, ¿vale? Para entender la moneda no solamente tenemos que ver la cruz, sino que también tenemos que ver la cara, ¿vale? ¿Y qué es lo que esa Pascua nos revela sobre el asunto que hoy nosotros, la iglesia, estamos celebrando? Por eso, dame un tiempo para hablarte de cómo Dios establece la Pascua en medio de su pueblo, en medio de Israel. Si no me equivoco, en el año 1500 antes de Cristo aproximadamente se encuentra Israel cautivo en el imperio de Egipto. La aflicción, el dolor y la fatiga que estaban sufriendo en ese imperio los tenían como esclavos, pisando barro, siendo azotados por el látigo. La palabra dice que la aflicción era tremenda hasta el punto que el clamor llegó hasta el cielo y golpeando en las puertas del cielo reclamaron que Dios viniera sacando a ese pueblo de la esclavitud. Ahora Dios lo tiene todo preparado. Dios llama a su siervo Moisés, lo envía a su siervo Moisés a derribar a este poderoso imperio que está predominando en el mundo. Y ahora, atención, un anciano de 80 años con un cacho de palo en la mano y se dirige cual ejército a enfrentarse con todo un imperio que está predominando en aquel tiempo, ¿vale? Este anciano llega delante de la corte de Faraón con sus vestiduras de pastor como si fuese su armadura y con su palo en la mano como si fuese su espada. Y cuando le propone, el anciano le dice, mira, con autoridad se lo dice, le dice, mira, ha llegado el momento, por mandato de Dios, tienes que dejar salir a su pueblo. Faraón y la corte se ríen del viejo y del anciano, pero cuando el viejo y el anciano levanta el palo que trae hacia el cielo, la gloria que se manifiesta es espectacular. La ira y la gloria de Dios se levanta en contra del imperio de Egipto. Y la palabra nos enseña que vienen 10 juicios. 10 juicios que golpean al imperio de Egipto. La palabra dice que empiezan a venir los juicios uno detrás de otro. Se han celebrado 9 juicios. 9 juicios. El imperio está totalmente doblegado. El imperio ya no puede más. El corazón se le derrite.
el imperio entero le está rogando a Faraón, déjalos ir ya. Déjalos ir ya, que no podemos más de la fatiga, no podemos más de la disciplina, no podemos más del golpe de la mano del Señor, déjalos ir ya. Pero en contra de todo pronóstico, el corazón de Faraón todavía sigue duro y no quiere dejarlos ir. Es entonces cuando Moisés se prepara para lanzar el último sello, el último juicio o la última plaga que tiene que venir sobre el imperio, la cual totalmente derribará el corazón no solamente del imperio, sino también el corazón de Faraón. Y ahora le dice Moisés a Faraón, dice, mira, el ángel de Jehová vendrá esta noche, pasará por la tierra del imperio de Egipto y acabará con la vida de todos los primogénitos de Egipto. Ahora cuando el pueblo de Dios Israel escucha el juicio que viene el ángel de Jehová a matar a los primogénitos, el temor también se apodera de ellos. Y preguntan y dicen, ¿y qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros primogénitos? Claro, Moisés tiene que decirle, vosotros tranquilos, porque en esta noche de juicio, Dios os regala la Pascua. La Pascua es un regalo que Dios le hace a su pueblo para que el pueblo esté en paz y esté tranquilo en un momento de juicio. Y ahora Dios le regala la Pascua, tranquilos, no temáis. Mientras el ángel ejerce juicio, a vosotros os regalo la Pascua para que estéis en paz. Y ahora el pueblo pregunta, bueno, ¿y cómo se celebra esta Pascua que va a guardarnos del juicio? ¿Cómo se celebra esta Pascua que nos va a proteger en momentos donde tu ángel ejerce disciplina y juicio? ¿Cómo se celebra? Y ahora el Señor empieza a instruir al pueblo de cómo se celebra su Pascua. Dice, mirar, dice, cada familia, dice que coja un cordero. Dice el cordero, dice, cada familia cogerá un cordero que sea perfecto, sin defecto. El cordero será degollado. Derramaréis la sangre del cordero. Con la sangre del cordero pintaréis las puertas de vuestra casa. ¿Vale? Y cuando la puerta esté pintada, cogeréis al cordero, lo asaréis al fuego y toda la familia sentada en la mesa participaréis de la santa cena del cordero. Y será de esa forma que mi ángel vendrá por la noche pasando y en las casas de aquellos que pertenecen al imperio de Egipto y que no están celebrando la Pascua entrará y ciertamente segará la vida de los primogénitos de aquello, pero cuando llegue a vuestra casa, primero contemplará la sangre del cordero y contemplando la sangre del cordero entenderá el ángel que los que están dentro están sentados a la mesa y comiendo de la carne del cordero. Es la santa cena del cordero. Aleluya. Y entonces el ángel, dice la palabra, pasará de largo, porque especialmente la palabra Pascua quiere decir pasar de largo. Alabado sea el nombre santo del Señor. Aleluya. Claro, ahora el Señor le dice, mira, esta Pascua que yo os regalo la celebraréis de una forma perpetua. Por todas las generaciones la celebraréis para conmemorar lo que yo hice con vosotros en el tiempo de vuestra esclavitud. Como yo me levanté y con brazo fuerte derribé al imperio, os saqué de la esclavitud y os llevé hacia la tierra de la promesa, hacia la tierra de la bendición, hacia la tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra de la libertad. Aleluya. Claro, ahora Israel durante 1500 años celebra la Pascua. Desde que se establece la Pascua hasta que llega Cristo son 1500 años. Israel celebrando durante 1500 años, recordando, o sea, celebrando para recordar un acontecimiento pasado, lo que Dios había hecho con ellos en el imperio de Egipto. Lo que no sabían ellos, que no lo sabían, es que dentro de los misterios que Dios ha escondido dentro de la Pascua, ellos no solamente llevaban 1500 años recordando, sino que por cada año que celebraban la Pascua estaban también anunciando un acontecimiento profético y un acontecimiento futuro. Era el acontecimiento más importante que tiene que suceder sobre toda la historia de los hombres. Y es que cuando celebraban la Pascua no solamente recordaban, sino anunciaban que el verdadero Cordero de Dios tiene que venir a la tierra y el verdadero Cordero de Dios tiene que darse en la cruz del Calvario para que todos aquellos que en él crean no se pierda, mas tenga vida eterna. En el nombre santo del Señor. Por eso la Pascua no solamente es
un recuerdo. También era un anuncio que ellos desconocían, ellos no entendían este anuncio, pero estaba ahí escondido en los misterios que Dios esconde dentro de sus asuntos, ¿vale? En el nombre santo del Señor. Por eso tenemos que entender que tanto la Pascua como la Santa Cena apuntan en una misma dirección. Apuntan hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos la celebraban recordando. Nosotros cuando la celebraban anunciando sin saberlo, ellos anunciaban el futuro sin saberlo. Nosotros cuando celebramos nuestra Santa Cena, estamos mirando hacia el pasado, lo que Él hizo por nosotros, en el bendito nombre del Señor. Luego hay algo que yo he podido ver en la palabra, ¿vale? Y es algo muy curioso y que está lleno de gloria. Y he podido ver cómo el día de reposo que Dios establece en la ley está totalmente vinculado a la Pascua y totalmente vinculado a la Santa Cena del Señor. ¿Por qué? La palabra dice que Dios establece la Pascua y la palabra dice que Dios establece que la Pascua dure 7 días y establece también que estos 7 días sean 7 días de reposo. Todo el tiempo que duraba la Pascua tenían que ser días de reposo porque, ¿vale? De alguna manera el Señor está asociando lo uno con lo otro. Tú date cuenta que en Colosenses capítulo 2 y versículo 17 dice la palabra que todo lo establecido en la ley es sombra de lo que tenía que venir. Por eso cuando Dios establece que la Pascua dure 7 días y que esos días sean 7 días de reposo, ¿vale? Lo que nos está enseñando el Señor es que los días de reposo están totalmente vinculados con la celebración de la Pascua y como consecuencia inevitable también con nuestra Santa Cena. Pero ahora, claro, la pregunta es, ¿qué representa? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Lo que tiene que ver es así como la Pascua y la Santa Cena son asuntos que por los cuales Dios trae redención, tenemos que entender que el día de reposo también es un día de redención. Alabado sea el nombre del Señor. Para entender o explicaros esto, quiero que recordéis que tanto la Pascua como la Santa Cena apuntan hacia el Cordero que quita el pecado del mundo, el Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿vale? Y quiero recordaros que el día de reposo es un día de redención. Así está escrito, dice el libro de Éxodo capítulo 31 y versículo 13. Le dice Dios al pueblo, le dice Dios a Israel. Le dice, mira, pueblo mío, dice, tú guardarás mis días de reposo. Dice, y esto será señal entre mí y vosotros. Y lo guardaréis por generaciones perpetuas. Y ahora dice el motivo. Dice, para que sepáis que soy yo el que os santifica. Para que sepáis. Ese es el motivo por el cual el pueblo tiene que guardar el sábado. Es el motivo y la razón por el cual el pueblo tiene que guardar el sábado. Porque el sábado era uno de los mandamientos más sagrados de la ley. ¿Por qué? Lo dice Dios. Dice, para que sepáis que soy yo el que os santifica. Le estaba regalando Dios al pueblo una verdad, dice Dios. Era una forma que Dios tenía de decirle al pueblo, os acabo de entregar una ley que se compone de 613 mandamientos que sé que no sois capaces de cumplir. Os entrego una ley, 613 mandamientos, y no solamente os regalo los 613 mandamientos, os doy 6 días, los primeros 6 días de la semana, para que intentéis santificaros con la ley que os he regalado. 613 mandamientos, empezando desde el domingo, que es el primer día de la semana en el calendario hebreo, pasando por el lunes, por el martes, por el miércoles, por el jueves, hasta llegar al viernes. Claro, el verdadero y sincero devoto de la ley, cuando llegaba el viernes, no le quedaba más remedio que llorar. Porque sabía él que no había podido cumplir los 613. Sabía él que no había podido santificarse con los 613. Sabía él que todavía en el viernes, en el último día o en el penúltimo día de la semana, todavía estaba destituido de la gloria de Dios. Todavía estaba en su condena. Todavía estaba en su delito porque no había sido capaz de cumplir los 613. Y claro, el verdadero, cuando llega el viernes, como le duele no cumplir la palabra, al viernes tiene que llegar
estar llorando porque no hay otra manera de llegar al viernes, llorando por su delito, llorando por su pecado, llorando por su maldad. Pero es entonces cuando Dios contempla el llanto del que llora que le dice: tranquilo, porque aunque tú no has podido cumplir en estos 6 días de semana los 613, pero tengo un regalo para ti. ¿Qué regalo tienes? Y es que va a empezar el sábado. ¿Y qué ocurre en el sábado? En el sábado ocurren 2 cosas. Es que tú no tienes que hacer nada y soy yo el que te santifica. Santo sea el Señor. Tú no tienes que hacer nada y soy yo el que te santifica. Por eso cada vez que se celebraba el sábado estaba profetizando sobre el consumado es de la cruz. Todo lo he hecho yo y aquí no hay nadie que aporte nada conmigo. Por eso dice el libro de los Hebreos, capítulo 3 y versículo 4, dice el libro de los Hebreos, que aquellos que han recibido a Jesús, dice, para Jesús, para nosotros, es nuestro día de reposo. Está diciendo la palabra que aquellos que hemos recibido a Jesús, no necesitamos cumplir los 613 mandamientos de la ley para santificarnos, porque hay alguien que al margen de la ley nos ha santificado. Es Jesús, nuestro día de reposo. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Aleluya. Jesús, nuestro día de reposo. Por eso el día de reposo está totalmente vinculado a la Pascua y a la Santa Cena. Porque tanto lo uno como lo otro está hablando de la redención que Cristo llevó a cabo por la humanidad y para los que creen en el nombre santo del Señor. Amén. Y ahora me gustaría irme al Nuevo Testamento y hablaros de la Santa Cena del Señor. Permíteme que te vuelva a leer la palabra. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que lo comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Tomad atención ahora que nos vamos a centrar en lo que viene, que es muy importante. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por el Señor. No seríamos juzgados, seríamos castigados por el Señor pero todo esto es para que no seamos condenados con los del mundo. Pido perdón por la mala lectura. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Aquí la palabra nos enseña, nos advierte que acercarnos a la santa mesa del Cordero para comer el pan, el vino, símbolo de su cuerpo, de su sangre, es una gran bendición, pero también nos advierte que es un gran peligro. Nos advierte que podemos caer en el error de acercarnos de una forma indigna. Y si caemos en el error de acercarnos de una forma indigna, la palabra dice que en vez de bendición nos será para maldición y juicio. Y ahora quiero hablaros de qué quiere decir participar de la Santa Cena de una forma indigna, ¿vale? Hay diferentes formas de participar de la Santa Cena de una forma indigna. Hay diferentes maneras, ¿vale? El primero son aquellos que viviendo de una forma abandonada y viviendo en el descuido, aún así se atreven a acercarse a lo santo y sin temor y sin reverencia, aunque viven descuidados, aunque viven en el abandono, aunque viven de cualquier manera, sin temor y sin reverencia, se atreven a levantarse y a participar del pan y del vino como si nada ocurriera. Estos creyentes son semejantes a los hijos de Aarón. Dice la palabra que está el tabernáculo recién oficiado o ejercido. Dice la palabra que los hijos de Aarón se visten con sus vestiduras
y se atreven a entrar en el tabernáculo santo de Dios y se atreven a ofrecer y participar de las ofrendas santas de Dios. Pero dice la palabra que lo hacen ofreciendo un fuego extraño. Y la palabra dice, y por este pecado fuego salió de Dios y los consumió por entero. ¿Por qué se levantó el juicio en contra de estos? Porque se atrevieron a entrar en el lugar santo, se atrevieron a acercarse a Dios, se atrevieron a entrar en la casa santa de Jehová para ofrecer un fuego extraño. La palabra extraño quiere decir algo que no es legítimo. Estos son aquellos que se atreven a venir a la casa del Señor, que se atreven a venir al tabernáculo, que se atreven a participar de las alabanzas y de la palabra. Son aquellos que se atreven a meterse dentro del pueblo de Dios, de la tierra santa, pero se atreven a venir sin temor y sin reverencia, ofreciendo un fuego extraño, un fuego que no es legítimo, una forma de vida que no es legítima, una forma de vida que les permite vivir como quieren, les permite vivir como les da la gana, les permite vivir en el abandono, les permite vivir a su forma y a su manera, pero aún así se atreven a venir y a participar de lo santo. Estos son gente semejante a los hijos de Aarón, que entrando en lo santo, ofreciendo ellos un fuego extraño, un evangelio extraño, una forma de servir a Dios extraña, el fuego de Dios los alcanzará. Gente que se atreve a vivir en el abandono y aún así se atreven a levantarse y a participar del pan y del vino. El que tal participa, dice la palabra, juicio come y bebe para sí, en el nombre santo del Señor. Estos son unos de los que participan. Luego hay otro que, estos son más sutiles. Hay otra forma de participar de la Santa Cena de una forma indigna y esto es más sutil, es más complicado, es más entretejido, ¿vale? Es que estos son aquellos que cumplen con toda la exigencia del sistema al pie de la letra. Es aquellos que realmente se deleitan en las actividades religiosas que la propia religión o el propio evangelio demanda, ¿vale? Son gente que, como aquel publicano, proclaman en su oración: yo oro, yo diezmo, yo ayuno, yo no soy como aquel pecador. Gente que literalmente son así porque nunca dijo Jesús que no fuese verdad lo que este dijo. Este ciertamente oraba, este ciertamente ayunaba, este ciertamente diezmaba, este ciertamente se apartaba del pecado en ese sentido. Pero este tenía un problema, es que tenía un orgullo religioso que le hacía sentirse inocente. Le hacía sentirse inocente. Estos son creyentes que se atreven a acercarse al Santo Cordero de Dios o a la Santa Mesa de Dios, pensando que el Cordero no tiene nada que perdonarles. Porque han aprendido a vivir a una altura religiosa tan alta, han aprendido a vivir en las alturas de la oración, en las alturas del ayuno, en las alturas de la palabra, han aprendido a vivir en las exigencias del mandamiento. Pero claro, esas exigencias sin darse cuenta han provocado un orgullo religioso que cuando se acercan a la mesa del Señor no lo hacen con temor porque piensan que son inocentes. Y piensan que el Cordero no tiene nada que perdonarles. Son semejantes a aquel joven rico, dice la palabra. Un hombre rico vino delante del Señor y le dijo: maestro bueno. Ahora el Señor, viéndolo de lejos, porque ya veía cómo venía, le dice: no me llames bueno, solamente bueno es Dios. Porque ya entendía el corazón y de lo que carecía este hombre. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Dice: guarda los mandamientos. Y ahora dice, presumiendo, con orgullo, dice: los llevo guardando desde mi juventud, todos. Porque él se deleitaba en esta forma de vida, se deleitaba en vivir al margen del pecado, se deleitaba en cumplir con lo establecido y con el mandamiento. Pero ahora el Señor tiene que meter la mano en el corazón para sacar algo que hay oculto incluso para él mismo. Y tiene que decirle: bueno, pues te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ahora cuando este hombre rico, dice la palabra, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Date cuenta, este vino pensándose que era bueno. Se acercó al Cordero pensando que el Cordero no tenía nada que perdonarle.
Pero cuando se enfrenta al Cordero, el Cordero mete la mano en el corazón de aquel y tiene que arrancarle la pudredumbre que lleva en sus entrañas y tiene que recordarle lo que está escrito en la ley. Tiene que recordarle, porque las mejores de vuestras obras son trapos de inmundicia delante de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Claro, tenemos que entender cuando dice la palabra, ¿vale? Pruébese cada uno o júzguese cada uno a sí mismo. Tenemos que entender que no se está refiriendo la palabra a que cuando llegue el domingo tú te examines y hagas cálculos matemáticos. Bueno, esta semana me he portado bien o me he portado mal. Si he cometido algún defecto, me tengo que quedar sentado. Pero si tengo suficientes méritos, si tengo suficientes obras como para levantarme, entonces me levanto. Pero no tiene nada que ver con eso cuando la palabra dice pruébese o júzguese cada uno a sí mismo. Sino que dice la palabra, cuando dice pruébese o júzguese a sí mismo, lo que está diciendo la palabra es vuelve a escudriñar tu corazón. Y vuelve a recordar el texto que ahora mismo hemos citado. Vuelve a recordar que las mejores de tus obras, por mucho que hayas orado, por mucho que hayas leído, por mucho que te hayas guardado, por mucho que hayas esforzado por darle limosna al pobre, da igual, las mejores de tus obras siguen siendo trapos de inmundicia. Por lo tanto, antes de participar, escudriña tu corazón, encuentra tu pecado, vuelve a arrepentirte y entonces levántate y come. Y entonces levántate y come. No es mira a ver si eres digno o no. No, eso no es. Pruébese y júzguese quiere decir vuelve a declararte culpable antes de participar. Vuelve a declararte culpable. Ya que el arrepentimiento no es una experiencia que podamos vivir en el pasado y podamos abandonar allí como algo que vivimos, que va. El arrepentimiento es algo que tiene que acompañarnos de por vida y tiene que renovarse en nosotros constantemente. Constantemente. Porque el principio de la espiritualidad es el arrepentimiento. El principio de la espiritualidad es el arrepentimiento. Por eso dice la palabra, acercaos, dice, ante mi trono, dice, confiadamente, dice, ante el trono de mi gracia para recibir oportuno socorro. Date cuenta, el que se acerque, que tenga en cuenta. Dice que se acerque para recibir gracia y oportuno socorro. Gracia y socorro. Solamente el que entiende que necesita gracia y socorro es el que puede levantarse a comer. Solamente el que ha entendido que su vida religiosa no sirve para nada, que sus méritos religiosos no sirven para nada. Solamente el que ha entendido que necesita gracia y socorro es el único digno de acercarse a la mesa y comer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando nos sentimos inocentes y participamos de la Santa Cena sintiéndonos inocentes, estamos participando de la Santa Cena indignamente. Luego hay otros que también sufren el juicio de Dios. Pero estos no son gente que participa de una forma indigna. Hay otros que sufren el juicio de Dios por no comer de la Santa Cena del Señor. Por no comer. Porque si hay juicio en comer de una forma desordenada, también hay juicio en el hecho de no comer. Por eso dice la palabra, júzguese cada uno a sí mismo, dice, y coma. ¿Vale? Júzguese cada uno a sí mismo y coma. Esto no quiere decir que puedes pasar por alto a tu pastor, porque ahí tenemos a los hombres de Dios, los cuales tenemos que contar con ellos y abrirle nuestro corazón y pedirle consejo antes de participar en estos asuntos, ¿vale? Pero la palabra dice, júzguese cada uno a sí mismo y coma, ¿vale? Claro, hay quien ha pensado que ha encontrado la forma de no recibir el juicio. Ellos piensan, bueno, como yo he pecado, no pasa nada, no me levanto, y entonces, habiendo pecado, me libro del juicio. Pero dice Jesús, ¿pero quién os enseñó a huir de la ira venidera?
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque es imposible huir de la ira venidera. Escucha bien, es imposible que tú encuentres una fórmula donde tú vivas en desorden o en pecado y que el juicio no te alcance. Es imposible. Por eso tienes que entender que si la Pascua y la Santa Cena son dos cosas que apuntan hacia una misma verdad, tienes que entender que en cada una de las facetas del Nuevo y del Viejo Testamento, la palabra nos muestra una parte de la verdad en referencia al juicio. En el Viejo Testamento nos muestra, en el Nuevo Testamento la palabra nos muestra que para el que come indignamente hay juicio. Pero en el Viejo Testamento, en la Pascua, la palabra nos muestra que el juicio es para el que no come. Tú date cuenta que en la Pascua había un ángel ejerciendo juicio. Pero ahora Dios les regala la Pascua. Solamente hay una forma que el juicio no te alcance, pueblo mío. Es mata al cordero, pinta con su sangre en tu puerta, pasa adentro, ásalo al fuego, ponlo en medio de la mesa y que toda la familia participe del cordero. Y solamente el que come de la carne, solamente el que vive dentro del pacto del cordero, solamente el que participa de esa cena es librado del juicio. El que no come, el que vive fuera, el que se queda sentado intentando escapar del juicio, no vas a poder. El juicio, el ángel te perseguirá y te alcanzará. El ángel te perseguirá y te alcanzará. Pero ¿cuáles son los juicios? ¿Vale? Y ahí voy a entrar ya en la recta final. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Me dais un minuto? La palabra dice, escucha bien, la palabra dice que por participar del pacto indignamente, dice en medio del pueblo, dice hay muchos enfermos. La primera palabra alarmante, muchos. Muchos enfermos en medio del pueblo. La palabra nos enseña, escucha bien, que la raíz de nuestras enfermedades muchas veces tienen que ver con nuestro pecado. Y repito, no siempre, pero muchas veces, dice la palabra, hay muchos. Por algún motivo nosotros queremos desasociar lo que nos acontece de la forma en la que vivimos, pero la palabra no nos permite creer eso. La palabra nos exige que entendamos que lo que nos acontece está totalmente relacionado con la forma en la que vivimos. Dice Deuteronomios capítulo 28, le dice Dios a su pueblo, dice, si no escuchares mi voz y no guardares mis mandamientos, dice, yo te heriré. ¿Y cómo me herirás? Dice Dios, con mortandad, con tisis, con fiebre, con inflamación, con úlceras, con tumores y con sarnas. Y ahora dice en el Nuevo Testamento, Jesús sana al paralítico de Betesda, porque hay quien piensa que el Dios del viejo no es el Dios del nuevo, pero es exactamente el mismo. Dice la palabra, Jesús sana al paralítico de Betesda, 5:14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Porque no podemos desasociar lo que nos acontece de la forma en la que vivimos. Muchos enfermos. Hay otros que dicen debilitados. Aleluya. Estas son circunstancias a las que Dios te entrega, las cuales no tienes capacidad para enfrentar. Y voy a ir rápido, ¿vale? Voy a ir rápido. Circunstancias a las que Dios te entrega, las cuales no tienes capacidad para enfrentar. A veces Dios permite, mira, le dice Dios a David e Israel pecan. David e Israel pecan. Y ahora Dios le dice a David, mira, elige 3 juicios que yo te dé, elige uno para que yo discipline a mi pueblo. Y ahora dice, 7 años de hambre, 3 meses derrotado por la mano de tu enemigo o 3 días de peste y enfermedad. Date cuenta que en medio de los juicios que Dios propone uno que dice 3 meses de derrota. 3 meses donde tu enemigo tenga más fuerza que tú. 3 meses donde tú te sientas débil y no puedas afrontar la guerra y pierdas, caigas derrotado. Porque a veces Dios, cuando nos disciplina, nos entrega a estas circunstancias, guerras en la casa, acontecimientos en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, circunstancias que no somos capaces de enfrentar. Esto puede ser una escasez económica que no eres capaz de enfrentar. Esto puede ser problemas en el matrimonio que no eres capaz de enfrentar. O cualquier otra circunstancia en la que te ves peleando en la guerra y eres incapaz de enfrentar. Son disciplinas con las que Dios te disciplina. Quiero ir rápido, ¿vale? Porque quiero terminar. Sé que estamos muy rápido de tiempo, pero ya está. Déjame que te hable del último juicio.
Y ya termino. Este es alarmante. Dice, muchos duermen. Muchos duermen. Aquí literalmente está diciendo la palabra que son muchos los que han muerto por participar del pacto indignamente. Esto es muy fuerte. Y dice muchos, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando acontece una desgracia, Dios no señala ni el motivo, ni la causa, ni la razón. Dios guarda silencio. Aleluya. Pero la palabra nos enseña que Uza, por ejemplo, por tocar el arca, dicen, murió. Ananías y Zafira por echar a la ofrenda de una forma que a Dios no le agrada, dice la palabra, murieron. Y tanto los unos como los otros cometieron un mismo pecado, un pecado de profanación. Un pecado de profanación es acercarte a lo santo de una forma indigna. Por lo tanto, cuando uno se acerca a la santa mesa del Señor de una forma indigna, está cometiendo un pecado de profanación. Y la palabra nos enseña, el caso de Uza y el caso de Ananías y Zafira, dice la palabra, está escrito. Dice, para que el pueblo tiemble. Para que el pueblo tiemble en el nombre santo del Señor. Pero ya cierro la palabra. Pero estos juicios no son para destruirte ni para condenarte. Estos juicios Dios los manda para salvación y corrección, dice la palabra, dice el texto. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con los del mundo. Cuando Dios te disciplina, lo hace para salvarte, en el nombre santo del Señor. Amén. Esta es la palabrica que el Señor ha puesto en mi corazón y espero haberos hecho bien.